Santo, te doy la bienvenida a este lugar. Te pido que seas tú, Señor, el primer invitado. Toma asiento, Señor, ponte cómodo, eres bienvenido, Señor. Aquí estamos nuestras vidas diciéndote que te amamos, que te pertenece, que tú eres nuestro primer y nuestro último, Señor. Tú eres nuestro principio y nuestro fin. Te pido que en el nombre de Jesús sea este año siempre agarrado de tu mano, acompáñanos, bendícenos, provéenos, protégenos, Señor, en todo lugar y en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro que no es mi palabra, no es mi vana sabiduría, sino palabra que viene del cielo para impartir, para exhortar, para vivificar, para bendecir la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a aquellos que hoy no pudieron venir, bendecimos a los que estamos aquí en este lugar, porque dice tu palabra que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú, precioso Jesús, estás en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos sean todos. Quiero también que le demos la bienvenida a aquellos que nos siguen por las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook, por el Instagram. Dar un aplauso por estar allí. Hoy es el primer servicio del año y creo que esto forma parte de una primicia a Dios. Le estamos dando nuestra obediencia, le estamos dando todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo estamos dando a Dios por medio de este acto de adoración. Yo creo que tener este acto de primicia, decirle a Dios que Él es nuestro proveedor, decirle que Él es nuestro Señor y nuestro Hacedor, eso va a abrir sobrenaturalmente una revelación diferente, una revelación especial de parte de Dios para nosotros. ¿Y qué quiere decir revelación? Estuve investigando un poco sobre esta palabra y es aquello que te va a permitir a tener un margen mayor de entendimiento y de conocimiento de parte de Dios. Es importante mantener el contacto con Dios a través de su palabra, porque en su palabra nosotros es que vamos a poder tener encuentros íntimos con Dios. Nadie puede tener un encuentro íntimo con una persona o puede tener una cercanía con una persona sin conocerla. Lamentablemente hay mucha gente que dice que hay un Dios. Lamentablemente hay gente que dice, ah, sí, por ahí hay algo, por ahí yo creo que existe algo. Es lamentable y no conocer al Dios verdadero. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de conocer de a ese Dios. Ese Dios que se quiere revelar día tras día a través de su palabra, a través de las personas, a través de lo que está en tu entorno. Mira, no dice la palabra de Dios que todo su poder y deidad se hacen claramente visibles a través de qué? De su creación. Tú sales a la calle, observas la naturaleza, respiras. Dios se ha deleitado de tal manera que Él, a través de su creación, se hace ver en tu vida. Y mucha gente ignora eso por desconocimiento. Entonces, ¿qué? Falta de revelación. Y hoy, en esta mañana, allí, aquellos que me están escuchando, yo sé que esta es una palabra que no viene solamente a 4, a 3 que estamos aquí presentes. Van a ver, esta palabra va a ser llegada a miles y a cientos de miles a través de ese pequeño artefacto que Dios ha creado hoy en esta actualidad. Creo que es un poder que Dios, o una herramienta, mejor dicho, que Dios nos ha dejado para que su reino, su palabra siga siendo impartida, su palabra pueda llegar a mucha más gente. Ahora hay inteligencia artificial, que tú haces un post por Instagram y abajo te aparece un traductor de IA. Puedes traducir este mensaje, esta palabra, en cualquier idioma. Y eso es lo más hermoso de usar las redes sociales, usar la tecnología, porque Dios se sigue glorificando allí. Amén. Hoy Dios ha colocado en mi corazón para que te diga que Dios ha creado, o el estilo de Dios es primicia, sacrificio. Y con esto, pues, muchos de nosotros decimos, cuando empieza el año, voy a empezar a entrenar. Cuando empiece el año, ya no voy a fumar más. Ovidio, prometo que ya no bebo más, me voy a portar bien. Voy a decirle Dios te bendiga a mi suegra todos los días. ¿Quieres un café? Ya no voy a tener más roces con ella. Le voy a decir que la amo todos los días. Pero resulta que al pasar los días volvemos a ceder, caemos en el error y volvemos a fallar. Pero hoy Dios nos está dando esta oportunidad, este día, esta mañana, para mostrar su palabra y decir que si nosotros lo ponemos a Él de primero, Él nos va a bendecir.
Él nos va a proveer, nos va a multiplicar. Ese es el desafío de vivir por fe. Y quiero que vayamos todos a la Biblia, el manual de vida del hombre, en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a tomar unos pequeños segundos para mientras buscas allí en la palabra, el libro de Génesis, capítulo 22. Y este se titula que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aquí estamos hablando de un sacrificio. No es cualquier sacrificio. No es simplemente ponerle a Dios este holocausto con olor fragante, se dice fácil. Pero si vamos a este contexto, realmente tiene mucha profundidad. Dice Génesis capítulo 22, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, trayendo este texto a este presente, a esta actualidad, y te pido que nos reveles qué es lo que nos quieres decir a través de este acto, Señor, de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí Dios, si entramos un poco en este contexto histórico, Abraham ya tenía 100 años o un poco más de 100 años. Sara dice que ya tenía 90 años, ya estaban los dos envejecidos. Pero delante de los ojos de Dios, ellos eran unos chavales, eran unos jóvenes que estaban fuertes todavía. Y Dios le está pidiendo a él una primicia o le está pidiendo un sacrificio. Dios se muestra en nuestras vidas no para quitarnos, porque muchas veces vemos esto así a grosso modo y mostramos a un Dios implacable, que Él viene como que para quitarte algo, porque Dios es celoso y Él solamente quiere estar entronado en tu corazón y más nadie. Y podemos caer en el error de que Dios es egoísta o Dios solo quiere todo para Él. Resulta que cuando encontramos este texto, vemos que Dios le quiere pedir algo, pero no solamente para quitarle lo que estaba o mostrar lo que estaba operando en el corazón de Abraham, sino también para mostrar la obediencia del hombre. Cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo, es una forma de hacerle ver realmente dónde está su corazón. Y aquí es donde nosotros vamos a interiorizar y vamos a hacer vamos a interiorizar, valga la redundancia, en dónde está nuestro corazón, a quién le pertenece y hacia dónde va. Hoy Dios nos está diciendo a través de esta palabra, dame lo que tienes. ¿Qué tienes ahí en tu corazón? ¿Lo que tienes ahí en tu corazón es mío? ¿Me lo has dado a mí? ¿O te lo has quedado para ti? Quizás en este contexto encontramos a este Abraham, el tanto que le pidió una bendición a Dios, pues la bendición era que él quería tener un hijo. Y Dios le otorgó esa bendición, aún siendo viejo. Resulta que yo me imagino, nace Isaac, que Isaac significa risas, según el original hebreo, y trajo alegría a la familia. ¿Cuántos de nosotros que recibimos un regalo nos alegramos y eso forma parte de una bendición a nuestras vidas? Bueno, resulta que Isaac era ese niño, ese joven que había traído felicidad a la familia, había traído respuesta de parte de Dios para que ellos pudieran ser bendecidos y demostrar de que el poder de Dios existe. Bueno, ese hijo, ese niño llamado Isaac, el que fue reclutado por Dios pidiéndoselo a Abraham que lo entregara en sacrificio. Encontramos aquí a Abraham, ya de avanzada edad. Se cree que Isaac para aquel entonces era un joven capaz. Cuando digo joven capaz, era que ya tenía fuerza, quizás adolescente, unos 25, 30 años, porque aquí dice en el texto que Isaac tomaba las maderas con las que él iba a ser sacrificado aún sin saberlo,
caminar al monte de Moriah. Para entrar un poco más allá, el monte Moriah era también el mismo Gólgota donde Jesús fue sacrificado. Allí mismo, en ese mismo, geográficamente se encuentra el lugar donde también Jesús fue matado. Dice más adelante que habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí encontramos en esta situación a Abraham que venía caminando con su hijo. Él imagino que traía muchos argumentos y decía, no, Señor, yo estoy caminando para obedecer tu palabra y voy a entregar a este hijo al que me regalaste. Pero vean lo interesante de esto. El Abraham dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que él es el precursor de la fe, que Abraham fue contado y fue justificado por fe. ¿Por qué sucedió esto? Porque aún Abraham, amando a su hijo Isaac, él dijo, está bien, si Dios me lo está pidiendo, quizás Abraham pensó, Dios está loco, o sea, me está pidiendo la vida de mi hijo. ¿Quién de nosotros que tenemos hijos agarra a su hijo y lo ofrece a un holocausto en sacrificio? ¿Quién lo haría? Nadie. Nadie sería capaz de hacerlo. Bueno, eso lo hizo Abraham. Abraham, eso lo hacen la gente mala, los de Moloch. En aquel entonces había una región que estaba sitiada o vivían los de este malvado Moloch, que ellos hacían sacrificios humanos. Estos sí eran los malvados. Abraham de pronto pensó, oye, Dios quiere que yo sea uno como los de Moloch, sacrificar a mi hijo. Si Dios lo está diciendo, pues bueno, estaré loco, pero lo voy a hacer. Resulta que llega al holocausto, arma la leña y está su hijo Isaac con los brazos atados, con las manos atadas. Y Abraham ya estaba en este último momento levantando el cuchillo. Cuando estaba aquí, escucha la voz del cielo, dice, y dio voces desde el cielo. Abraham, Abraham, baja tu mano del cuchillo, baja tu cuchillo, que Dios ha visto que temes a Dios y que has guardado sus mandamientos. ¿Qué pasó después de allí? Después de haber obedecido sacrificialmente porque él no quería, ahí es donde Dios le proveyó cordero. Dice que a sus espaldas Abraham voltea y ya había un cordero preparado. Estaba enlazado sus cuernos sobre unas ramas y ese era el cordero para el holocausto. Ahora bien, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? A veces venimos nosotros para traer una primicia, un holocausto, una ofrenda a Dios con dolor y con sacrificio, porque ha sucedido, y si no, pues que suceda. Porque Dios no nos va a pedir a nosotros lo que nos sobra, Dios no nos va a pedir a nosotros lo que no nos duele, Dios nos va a pedir a nosotros lo que incomoda, lo que duele, lo que molesta, lo que te va a sacar de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque Dios allí es donde va a traer la bendición que tiene para sus hijos. Seguir el mensaje de Jesús en situaciones o en diversos momentos no va a ser fácil, porque ahí es Dios donde va a probar la fe. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que Dios no tienta a nadie. Y aquí es donde voy a definir un poco el término de tentar. Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado, sino que cada quien de acuerdo a su concupiscencia es tentado y seducido. Entonces, porque dice aquí en el libro de Génesis capítulo 22 que Dios tentó a Abraham. Ahora, ese tentar, según el original hebreo, significa nisa. Nisa, que significa revelar lo que está dentro. Entonces, Dios tentó a Abraham, o sea, para revelar lo que estaba dentro si realmente obedecía a Dios. Hoy, en esta actualidad, mucha gente no obedece a Dios. Hoy, en esta actualidad, mucha gente revela lo que realmente está en su corazón. Hay gente que dice, voy el domingo a la iglesia porque le voy a dar gracias a Dios porque conseguí un trabajo nuevo. Tengo un nuevo trabajo y me van a pagar muy bien y sí, le voy a dar gracias a Dios. Está bien, ven a la iglesia y darle gracias a Dios. Pero lo que nos enseña la palabra
de Dios aquí nos dice que una primicia, un sacrificio, es darle a Dios lo primero. No es solamente decirle de palabras, gracias Señor, que no está mal, ojo, no se me malinterprete esto que estoy queriendo decir, porque no solo de palabras, sino en hecho y en verdad. Repita conmigo, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir aquí? Que la fe sin obras está dead, está muerta. La fe sin obra es muerta. Es decir, la fe tiene que ir accionada con obras. ¿Tú tienes fe? Dice Santiago. Muéstrame tus obras. ¿De qué vale tener fe y no tener obras? No vale de nada, está muerta. Aquí Dios nos está enseñando que la fe con obra es donde se acciona. La fe es activa. Yo ahora que estoy haciendo este curso de manejo, nos están enseñando en clase a la hora de manejar un vehículo que hay seguridad activa y seguridad pasiva en el vehículo. La seguridad activa es aquello que evita un accidente, pero la seguridad pasiva es aquella que minimiza el daño. Ahora bien, lo que estoy tratando de relacionar aquí es que cuando nosotros nos montamos dentro de un vehículo, tenemos que estar pendientes de esa seguridad activa. ¿Cuál es la seguridad activa? A ver, un ejemplo, las luces, los frenos, el ABS, hay uno que es el TSR, si no me equivoco, que es aquella que evita que no patinen las ruedas. Son elementos de seguridad activa para tener un control mucho más eficiente dentro del vehículo. Entonces, aquí el mismo Dios nos está mostrando elementos de seguridad activa para poder vivir en sus promesas, para poder desatar su palabra, para poder experimentar tiempos, o mejor dicho, dimensiones sobrenaturales en el nombre de Jesús. Aquí vemos, dice más abajo, entonces alzó Abraham sus ojos y miró que en sus espaldas estaba un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cuántos quieren ser provistos por Dios? Amén. Todo el mundo dice amén. Gloria a Dios. Pero vamos a entender un poco esto. La palabra dice en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará junto a aguas de reposo. Dice que confortará mi alma, su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Eso dice el Salmo 23, es hermoso oírlo. Pero, hey, vamos a abrir las cortinas y vamos a mirar lo que está detrás de eso. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hizo David para poder llegar a decir Jehová es mi proveedor? Mira lo que hizo Abraham para poder haber dicho Jehová proveerá. Tuvo que pasar preludios de sacrificio, preludios de primicias delante de Dios para poder decir con autoridad Jehová es mi proveedor. Hoy encontramos a personas que dicen Dios me provee. ¿Por qué? Porque quizás están pasando por un momento de necesidad muy profunda, pasando por situaciones difíciles en las que solamente tienen que decir, Dios provee. Ya está. Estoy diciendo ahora, Dios provee cuando vivo el día a día, cuando abro la nevera y solamente tengo 2 cositas para comer al día, 3 días seguidos y ya no comer más. Pero yo estoy declarando, Dios provee. Fueron las palabras que Abraham le dijo a Isaac. Dios nos va a proveer un holocausto. Pero ¿quién era el holocausto? Era Isaac. No tenía nada Abraham. No tenía nada en sus manos. Abraham decidió obedecerle a Dios por fe, aunque no hubiese visto el holocausto. No sé si me están siguiendo ahora a dónde los quiero llevar. Quizás no tienes muchos recursos, pero el único recurso que no debes dejar de tener en tus manos es ¿quién? Es Dios. Dios nos está mostrando su palabra para creerle. Es un desafío. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde, abriré la ventana de los cielos, reprenderé sobre vosotros al devorador. Entonces esto es un acto de desafío, es un acto de primicia, de sacrificio, darle lo primero a Dios. Repita conmigo, le voy a dar lo primero a Dios. ¿Qué es lo primero que le vas a dar a Dios? Tu obediencia. Tu obediencia. Lo primero, intima con Dios. Busca de su palabra. Lee prédicas, lee libros, busca comentarios bíblicos, rodéate de gente que te sume, que no te reste, rodéate de gente que te acerque a Dios, no de gente que te aleje de Dios. Porque sucede que si nosotros nos rodeamos en un entorno que está cerca a la esencia de Dios, nuestra fe se va cimentando, nuestra fe se va fortaleciendo. Y es lo que Dios desea. El que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, ¿qué va a hacer? Será quebrantado. Y es fácil poner en práctica este mensaje. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. ¿Estamos exentos de aflicciones? No. ¿Estamos exentos de pasar problemas? No. Pero tenemos la garantía de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para provocar la bendición de Dios? Dar pasos de fe. Y es lo que Dios quiere hoy en esta mañana que te lleves. Llevarte cada día una porción de su palabra para que puedas caminar en fe, para que Dios te pueda bendecir como Él quiere. Las bendiciones. Dios dice la palabra que Él derrama lluvia sobre justos e injustos. Fíjate bien, justos e injustos, ¿qué representa la lluvia? Bendiciones. Hay gente que se estaciona solamente sobre la lluvia de Dios. Y ya está. Pero hay quienes, como esta senda del justo, que no solamente reciben ese maná del cielo, como en aquellos tiempos que recibían maná del cielo todos los días y aún se quejaban, pero hay estos que son terribles en el buen sentido de la palabra, agresivos, que querían buscar más, que caminaban con Dios pegadito, así como iba Enoch, que eran osados y agresivos como el apóstol Pedro, que Jesús le dijo, ven, se salió de la barca y empezó a caminar ese hombre sobre las aguas, dice que se hundía, pero caminó. Gente osada, como el apóstol Pablo, que él iba camino a Damasco, le salió el Espíritu Santo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¡Fum! El hombre quedó ciego, recibió la sanidad de recuperar la vista a los 3 días. Como esas personas que caminaron contundentemente agresivos para agradar a Dios. ¿Recibieron la bendición de Dios o no? Recibieron la bendición de Dios. Abraham está escrito en el libro de Hebreos 11, como lo dije en un principio, como el padre de la fe, el patriarca, el padre de multitudes. Y aquí viene lo más importante del mensaje. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí es donde está la bendición. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Repita conmigo, de cierto te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mira bien aquí la promesa que Dios nos deja hoy. Abraham pasó por un proceso de sacrificio, un proceso de primicia, quizás no lo quería hacer, pero lo estaba haciendo por obediencia, era algo que le dolía, estaba enluchado ese hombre en su corazón, pero aún así decidió creerle a Dios. Fe con obra, una fe activa, la convicción de lo que la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Allí fue caminando Abraham dando argumentos, pero iba caminando hacia el holocausto para presentar a su único hijo. Una representación profética del mismo Jesús. Es un nuevo Isaac que ha resucitado porque pasó por un holocausto, no lo mató literalmente, pero resucitó en Cristo Jesús. Pero Jesús, ¿qué pasó? ¿Quién representa allí? Ese cordero. Un sacrificio de sangre, partieron su cuerpo, derramaron su sangre, y ahí es donde tenemos nuestra bendición.
Ahí es donde tenemos nuestra nueva comunicación con Dios. Entonces la bendición de Dios es que si le damos nuestra primicia, todo lo que somos, todo lo que tenemos a Dios, ¿qué dice que nos va a hacer? Nos va a bendecir. No solamente eso, nos va a multiplicar. Y esto es una bendición que es generacional. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición generacional? Amén. La bendición que quizás hoy, o la palabra que hoy estás obedeciendo, o que has estado obedeciendo inclusive por años, y que quizás no has visto resultado, déjame decirte que Dios te va a bendecir. No solamente a ti, sino va a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tal como lo hizo Dios con Abraham. Bendijo a Isaac, bendijo a Jacob y bendijo a todos los que venían debajo de ese linaje. Hoy por hoy podemos recordar este mensaje de que la palabra de Dios es una sola. Es la misma ayer, hoy y por siempre. Dios va a seguir cumpliendo su palabra en este día y en esta mañana para siempre. Quiero que meditemos un poco en esto. En este tiempo atrás, o este año pasado, o años atrás, hemos estado dándole primicias a Dios realmente como Él nos lo pide acá. Solamente respóndete en tu mente. ¿Le he estado dando a Dios realmente lo que Él me pide? Quizás no lo hacemos por miedo, quizás no lo hacemos porque no estamos preparados, pero aquí Dios nos está dejando la garantía, el compromiso de que su palabra no falla, de que Él es el único que no falla. Las personas nos pueden fallar, las personas nos pueden traicionar, nos pueden decir una cosa y nos pintan otra, pero el único que tenemos que acudir y que no nos va a fallar es Dios. Amén. Hoy quiero que te lleves este regalo recordando a Abraham, a Isaac, como la primicia más importante o una de las primicias más importantes que nos deja la Biblia. Génesis capítulo 22. Veo que es prudente iniciar el año hablando de este tema, porque si le damos a lo que Dios le corresponde, le damos esa primicia, ¿qué creen ustedes que va a suceder con lo demás? Dios lo va a bendecir. Y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que toda aquella persona que se sujeta y se somete a esta palabra y que voluntariamente quiere obedecer lo que dice su palabra, va a ser bendecida, va a ser multiplicado, va a ser prosperado en todas las cosas. Amén. Así que allí donde estás, quiero que coloques tu mano en tu corazón y pídele a Dios que te ayude a obedecer su palabra, que te lleve a esos momentos incómodos en los que tú digas, me cuesta soltarlo, porque sé que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar cuando logres entender de que la fe con obra duele. La fe con obra es un sacrificio. Ahora quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, en este día te pido perdón porque no he sabido honrarte como tú me has enseñado en tu palabra. Te pido que me ayudes y me des las fuerzas de continuar obedeciendo tu palabra, dándote lo que más te importa, que es mi vida, Señor. Te pido que seas tú mi proveedor y poder contar y testificar lo que has hecho en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Bendiciones.